Entonces, hoy vamos a trabajar lo siguiente, vamos a generar un, un paseo, un reconocimiento, una introducción sobre una temática que engloba, por supuesto, todo lo que concierne a estas tecnologías, las cuales mencionamos ayer, y otras cuantas más que seguramente quedaron por ahí en el tintero y que vamos a ir mencionando. Generalmente cuando inicio estos cursos, ya sea siga aplicado fotogrametría, es necesario dar este enfoque como una introducción muy amplia de lo que significa esta ciencia de la información geoespacial, porque si nosotros vamos a adentrarnos un poco en nuestro curso, lo que estamos haciendo es eso, relacionarnos con todas esas tecnologías, con todas esas herramientas que están enmarcadas dentro de lo que conocemos como el G-Science o tecnologías que encontramos también dentro de ese gran abanico que se denomina la geomática. Y por supuesto, son complementarias y lo que vamos a hacer en nuestro curso es aplicar algunas de estas herramientas para beneficio propio en el sentido de poder generar nueva información de datos obtenidos, ya sea sobre el territorio, sobre técnicas como la misma fotogrametría, sobre técnicas como imágenes satelitales, sobre plataformas, sobre infraestructura de datos espaciales y demás. Cuando nosotros hablamos de la ciencia de la información geoespacial, pues justamente debemos pensar que en la era que vivimos, una era totalmente tecnológica, una era en donde los datos están en completa disponibilidad en cualquier parte, en cualquier momento, y, por supuesto, lo ideal es que estos datos nosotros podamos obtenerlos en tiempo real, de manera constante y a su vez, sin duda alguna, vamos a encontrar esa evolución de esos datos en constante crecimiento. Cuando nosotros encontramos esta gran cantidad de datos, por una u otra necesidad, por una u otra condición o requerimiento, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente tomar esos datos tal cual como vengan de las plataformas, datos en bruto, datos tomados incluso in situ o por cualquier otra técnica que ya iremos viendo poco a poco. ¿Qué hacemos con esos datos? Pues simplemente convertirlos en información que sea útil. Y cuando nosotros convertimos esos datos en información útil, no se queda solamente, no, dejamos esos datos solamente, por ejemplo, en el dónde están ubicados esos datos, sino que empezamos a generar otra clase de respuestas como, por ejemplo, del cómo se obtuvieron esos datos, quién obtuvo esos datos, cuándo se obtuvieron esos datos, para qué se obtienen esos datos, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Es ahí cuando realmente esto se hace útil. El dato por sí solo no significa mucho. El dato por sí solo y de por sí no nos interesa, de por sí no lo reconocemos. ¿Qué significa el dato por sí solo? El dato por sí solo significa, por ejemplo, yo les doy este valor, 19, y yo puedo pensar, le puedo preguntar a alguien, ¿qué significa esto? Alguien podrá decir un número, sí, pero ¿qué? ¿Qué significa? Mientras que vayamos nosotros haciendo algo con ese dato, hemos captado un dato que es 19 y a medida que vayamos nosotros atribuyéndole más características a esos datos, como por ejemplo decir a 19 estudiantes, ya le estoy dando otra característica, entonces alguien ya va a decir, que hay 19 estudiantes. Le atribuimos otras características en el curso de foto. Así sucesivamente vamos generando, convirtiendo ese dato que por sí solo no sirve de mucho, convertirlo en información sí se hace útil. Es como si yo les digo 42, pero si que le coloco esta otra característica, me van a decir 42 grados centígrados. Ahí ya tiene algún tipo de utilidad. ¿Para qué? Seguir generando más características de ese dato, sin duda alguna, nos va a dar esa capacidad para
hacer algún tipo de aplicación. A partir de ello, pues se ha generado una serie de sistemas de información como herramienta para nosotros poder gestionar esos datos, poder capturar más características que entre otras cosas vámonos quedando ya con ciertos términos, con cierta terminología, que ese dato va a tener un atributo y el atributo es justamente las diferentes características que me van a hacer entender cuál es esa utilidad de ese dato. Un atributo que sea grados centígrados, un atributo que pertenezca a estudiantes, un atributo que sea una longitud y que sea en centímetros, un atributo que sea una altura y que, por ejemplo, sea en metros, etcétera, etcétera. Esos son atributos. No solamente vamos a contar con el dato como tal, vamos a contar con esas características propias de ese dato y esas características propias de ese dato se denominan atributos. Nos vamos quedando con esos términos. Pero ¿cómo? ¿Cómo fueron? ¿Cómo se desarrollaron estas herramientas? Estas herramientas no se empezaron a desarrollar desde la semana pasada, desde el año pasado. Estas herramientas empezaron a desarrollarse desde los años 60 y mucho antes. Incluso cuenta la historia que hubo un médico más bien en Inglaterra, que vivía en un pueblo y en el pueblo empezaba la gente a enfermarse y él como médico empezó a sospechar que era por el agua y empezó a hacer una serie de estudios, aunque los otros colegas pues no entendían lo que él estaba generando y él empezó a hacer un trazado, un croquis a mano de las viviendas, de las edificaciones y de dónde era que se presentaban los fallecimientos, las muertes, y a partir de ello también localizó dónde estaban los puntos de los pozos de agua. Estamos hablando de hace más de 100 años. A partir de ahí, él empezó a entender que había un pozo de agua en donde se producía mayor cantidad de decesos y empezó a hacer una investigación que, entre otras, también nació una ciencia, una nueva disciplina, la epidemiología, y a partir de ello, pues él corroboró, el doctor Snow corroboró que efectivamente ese pozo de agua estaba contaminado y por eso se estaba produciendo una gran cantidad de decesos, sin pensar él en ese momento que estaba generando de una u otra manera un sistema de información geoespacial. ¿Por qué? Porque estaba estructurando y organizando cierta información, no en un sistema de cómputo como los conocemos hoy en día, sino en papel y por supuesto en una documentación con ciertas características geográficas porque estaba localizando tanto las vías como las viviendas donde se producía mayor cantidad de decesos, las edificaciones y por supuesto los respectivos pozos. Años después, sin duda alguna siglos después, empezaron a evidenciarse nuevas necesidades para que toda la información cartográfica, sin duda alguna, fuese registrada, fuese alojada o almacenada en algún tipo de sistema de información. Y en este caso empezaron a generarse, empezaron a plasmarse una serie de ciencias y entre esas ciencias que estuvieran relacionadas con la información geoespacial. Y de ahí viene ese término de G-Science que estudia las estructuras de esos datos que se recogen por cualquier técnica y a partir de ello se necesitó también y se vio la obligación, el hombre en sentido general vio la necesidad de generar nuevas metodologías para poder analizar esos datos que fueron recolectados, insisto, con cualquier tecnología. Y a partir de esos análisis, de esos métodos, de esas metodologías, pues empezaron a sentir que se encontraban una serie de patrones relevantes que ayudaban a la solución de cualquier problema que se presentara sobre los territorios. Y a partir de ahí se generaron esos análisis mediante una serie de patrones y se evidenció también que se generaban una serie de relaciones entre cada uno de los elementos, así como la relación que generó el doctor Snow al pensar en ese momento que el agua era la que estaba contaminada y que las edificaciones más cercanas
y que los decesos que están más cercanos a ese pozo iban a indicar pues que obviamente esa era la fuente de la contaminación. Y a partir de ello se empezaron a generar o se sintió más bien esa necesidad de generar nuevas técnicas computacionales para hacer obviamente todos los análisis que se requerían, todo el alojamiento y todo lo que fuese necesario para dar solución a cualquier problema. Y cuando pensamos en técnicas computacionales, significa que no solamente las herramientas de software, sino las capacidades, en este caso, que abarca lo que es un computador, capacidad de almacenamiento, capacidad de memoria, capacidad de procesamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace en esencia que los sistemas de información geoespacial sean utilizados tal cual como se utilizan hoy en día. A partir de esto, chicos y chicas, hay que pensar en lo siguiente, que mientras los sistemas de información geoespacial, tal cual como nosotros vamos a conocerlos, van a responder al qué es lo que está pasando en esta eventualidad y dónde está ubicada cada uno de esos eventos que se están dando. La ciencia de la información geográfica, la ciencia del SIG o el G-Science, se preocupa de forma global por el cómo vamos a solucionar y cómo vamos a encontrar y cómo vamos a captar, cómo vamos a manejarlo, cómo vamos a organizarlo, etcétera, etcétera, para que se pueda desarrollar, obviamente, cada uno o dar soluciones a cada una de esas problemáticas para que se tomen decisiones y decisiones que sean acertadas. De esta manera, vamos a quedarnos con otra frase, con algo especial. ¿Cuál es uno de los objetivos primordiales de los sistemas de información geoespacial? Es la toma de decisiones, apoyar a la toma de decisiones. Es uno de los objetivos primordiales de cualquier sistema de información geoespacial. Y como vemos, la esencia de ese sistema de información geoespacial, aunque hoy en día, ya lo he dicho, no solamente se preocupa del qué y del dónde, también del cómo, del cuándo, del qué, del por qué, del para qué, del quién, etcétera, etcétera. En conjunto, el G-Science se preocupa cómo vamos nosotros a desarrollar absolutamente todo esto. Y dentro de ese cómo es qué tecnologías vamos a implementar, cómo vamos a obtener esa gran cantidad de datos, cómo vamos a generarlos, cómo vamos a analizarlos, cómo vamos a alojarlos, cómo vamos a depurarlos, cómo vamos a visualizarlos, cómo vamos, etcétera, etcétera. Por eso, cuando nosotros hablamos del G-Science, es el gran abanico. Cuando nosotros hablamos del SIG como tal, pues simplemente hace parte de ese gran abanico. Cuando nosotros hablamos de ciencia de la información geoespacial, cuando nosotros hablamos de captura de datos geoespaciales, seguramente muchos de ustedes han pasado por esta etapa. ¿Quién no ha pasado? Bueno, me imagino quién no, sino ustedes han pasado por esta etapa de ir a campo, excelentes prácticas, ir a campo, tomar datos, no sé, ahora en mi época cuando me tocó era pleno sol, casi todo un día, ir allá al campo, coger una gran cantidad de datos, llevar esos datos a unas tablas, ni siquiera en computador, a mano, y luego de tomar esos datos, luego de generar esas mediciones, llegar a la universidad, a la casa o donde estuviésemos trabajando y empezar a hacer cada uno de esos cálculos. Y hay que nos fuéramos a equivocar en el seno, en el coseno, en el rumbo, etcétera, etcétera, en el azimut de cada uno de esos datos, porque teníamos problema y teníamos que devolvernos a revisar. Hoy en día, sin duda alguna, esto se ha hecho mucho más práctico. ¿Por qué? Porque de esta medición del dato topográfico que se hacía in situ y de manera análoga y de manera rudimentaria, pasamos a una captura masiva de información. Datos que enseguida se pueden convertir en información a partir de una serie de técnicas tan especiales como por ejemplo los drones que capturan imágenes de una zona en específico, por supuesto más pequeña, por supuesto con mejores características en el sentido de menos errores y demás,
Software nos ayuda ya a determinar cada uno de esos datos y a generar dicha cartografía, o si queremos trabajar zonas mucho más extensas, pues simplemente a partir de las imágenes de satélite podemos obtener franjas de kilómetros, de kilómetros, de kilómetros, y a partir de esas franjas, pues simplemente podemos nosotros determinar cuáles son los diferentes elementos que se encuentran sobre cualquier espacio, sobre cualquier superficie. Elementos como cuáles, como por ejemplo bosques, elementos como cuáles, como determinar vías, como determinar cultivos, como determinar suelo limpio, como determinar cuerpos de agua, como determinar cualquier elemento que encontremos justo y que en un análisis preliminar, que es el visual, yo puedo decir, fijémonos, esta zona, aquí se ha generado un aumento y que tenemos seguramente un bosque denso. Aquí hay una zona diferente, esta zona y esta zona, también se le ha hecho un aumento porque podemos hacer, ¿qué encontramos acá? Pues encontramos otra gran cantidad de características, como que este puede ser un cultivo, como que estas son unas vías, como que puede ser también deforestación, como que puede ser, esa es la interpretación que nosotros debemos darle a esa captura masiva de datos y que a su vez, producto o por el análisis que se puede hacer a simple vista, podemos ya ir generando cierta información. Por eso hoy en día, cuando nosotros hablamos de sistemas de información, los utilizamos en este caso para gestionar información con características geoespaciales. ¿Qué significa? Que tienen dentro de sus atributos, un par de características muy interesantes para poder localizar cada uno de esos elementos. Cada punto va a tener un par de coordenadas como mínimo, X1 y Y1. O va a tener un par de coordenadas como mínimo en otras formas de referenciarse, de asignarse, como la longitud y la latitud. ¿Qué significa esto? Poco a poco iremos viendo nosotros qué significa esa longitud. ¿Dónde podemos ubicar? Significa un grado, determinado grado, ubicado desde un lado, el ecuador, o desde los diferentes paralelos o de los diferentes, se me olvidaron las líneas del, palabra, meridianos. Los meridianos que van a estar, o simplemente vamos a encontrar los paralelos. Poco a poco vamos a ir hablando de esto, pero que se nos quede ya desde el principio que cada punto sobre la superficie de la Tierra va a tener como mínimo para ser localizado, ya sea un par de coordenadas en su referencia X y Y, o en su referencia de longitud, latitud o longitud. Y toda esta información ya nos va entregando ciertas características de cada uno de esos elementos que encontramos sobre la superficie. Nos regresamos un momento. Este espacio va a tener una serie de coordenadas, ya sea, como mencioné ahora, coordenadas en cualquiera de esos elementos, o puede ser un simple objeto, un árbol, una vía, etcétera, etcétera. Cada uno de esos elementos va a tener estas características, una serie de coordenadas, ya sea vistas desde planas XY o simplemente geográficas como longitud y latitud. ¿Y qué hacemos con toda esta información? En la nueva era, lo que se hace es gestionar esa geoinformación. ¿Por qué geo? Por estas características. ¿Cómo generamos nosotros esa gestión de esa información? Una vez tengamos esa información alojada en cualquier sistema que nos ayude a esa gestión, pues simplemente podemos proceder a ciertas acciones. Una de ellas, manipular esa información. ¿Qué significa? Que necesitamos depurar esos datos. ¿Qué significa que necesitemos depurar esos datos? Significa que toda la información, o más bien, todos los datos que nosotros recolectamos, captamos o que se generan,
En ocasiones, esos datos no todos son útiles. Necesitamos única y exclusivamente el dato que me interesa, el dato que es útil para el proceso que yo vaya a generar, el dato que sea útil para lo que yo necesite desarrollar. Por eso necesitamos manipular, necesitamos depurar, y una vez se depure esa información, esos datos, pues simplemente se genera una colección de dichos datos. ¿Qué datos necesitamos? Por ejemplo, datos o información que se refiera a bosques, datos, información que se requiera a cuerpos de agua, datos de cuerpos de agua. Generamos una colección de esos dichos datos. O a partir de esa gestión, si ya hemos generado, por ejemplo, un proceso de manipulación, un proceso de generar una colección de esos datos, podemos generar una serie de análisis a partir de, por supuesto, esos datos, y una vez generemos esos análisis es donde se produce esa nueva información, y con esa nueva información, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente mostrarla, simplemente darla a conocer. Recordemos, conocimiento, cuando llegamos aquí, capturamos los datos, estamos generando algún tipo de conocimiento, y a partir de los análisis, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente generar nuevo conocimiento de qué hay, de qué no hay, de las limitaciones y de las potencialidades que podemos encontrar sobre cualquier territorio. ¿Y qué significa en este caso dar a conocer? Pues que simplemente se han generado una serie de análisis a partir de una colección de datos, y se le puede decir a alguien, ente municipal, por ejemplo, que si hay algún problema, aquí tenemos los correspondientes análisis de toda la situación, y que podemos aportar una posible solución a partir de datos reales y a partir de análisis hechos por herramientas especializadas justamente para ayudar a ello, a generar esa serie de análisis. Como mencionaba hace un momento, en esta gran era tecnológica en la que estamos inmersos hoy en día, sin duda alguna, lo que es el G-Science y otra área, la geomática u otra disciplina de la geomática, son ciencias, las dos ciencias de la Tierra, que son complementarias. ¿Qué significa? Que en este caso, que están estrechamente relacionadas, y al estar estrechamente relacionadas, pues simplemente nos van a mostrar de una forma mucho más plausible y mucho más práctica, más sencilla, una imagen detallada de lo que es nuestro mundo físico, y sobre todo, muy importante, cuál es nuestro lugar en ese mundo. ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Cuáles son las potencialidades? Lo acabé de decir. ¿Cuáles son esas limitantes que tenemos en este mundo físico? ¿Y cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro lugar en ese mundo? Tantos eventos suceden a diario, causados por la naturaleza o causados por nosotros mismos. Estamos en un mundo en donde en este momento hay más de 7.000 millones de personas. ¿Qué va a pasar dentro de unos 10 o 20 años? ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Dónde va a caber tanta gente, tantas personas en este mundo? Cada vez se están evidenciando que se producen más efectos por el cambio climático. Para algunos el cambio climático no existe, para otros es demasiado evidente. ¿Qué problemas se van a presentar? Es importante que entendamos entonces que dentro de esta nueva era, insisto, dentro de estas nuevas tecnologías, o más bien esta era tecnológica, el G-Science es una disciplina que utiliza justamente los sistemas de información, todas esas tecnologías, toda esa evolución computacional con esa característica particular que vamos a utilizarlos para generar información geoespacial. Buah, mi vecino está, no sé si escuchan el ruido. Información geoespacial como herramienta para comprender el mundo. ¿Qué significa comprender el mundo? Lo que sucede a diario, lo que sucede permanentemente, los grandes cambios que sufre nuestro planeta. Hay cambios que nosotros no notamos, pero hay cambios que son demasiado evidentes.
demasiados notorios. Por ejemplo, un tsunami, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, un huracán, por ejemplo, un incendio de devastaciones, ya sabemos. Entonces, estas herramientas o dentro del gran abanico de la ciencia, el G-Science, se utiliza esos sistemas de información como herramienta para comprender qué es lo que está sucediendo justo en el planeta Tierra, incluidos obviamente esos cambios en los recursos naturales, recursos minerales, recursos energéticos, los peligros que se puedan llegar a presentar por los diferentes fenómenos como los terremotos, los tsunamis, los deslizamientos, movimientos de masa, fenómenos que se puedan presentar por el clima, como por ejemplo los huracanes, como por ejemplo los tsunamis, como por ejemplo los tifones, etcétera, etcétera, etcétera. Los grandes cambios o controles geológicos como los movimientos de grandes masas de volúmenes de tierra, las placas tectónicas, etcétera, etcétera. Y dentro de estas disciplinas, por supuesto, dentro de esta gran ciencia, también se vinculan otras disciplinas que se han trabajado desde los grandes inicios, como la geología, como la geofísica, como la geoquímica y la medición, tal cual como la geodesia. A partir de esta implicación, también se genera otra ciencia que es la geomática. Como comenté hace un momento, son ciencias que son complementarias, pero cada una ofrece un servicio en especial. ¿Y qué ofrece la geomática? Justamente eso, una serie de productos, una serie de servicios y herramientas que ayudan o coadyuvan a la recopilación, integración y gestión de todos los datos que se obtienen acá. Esa información simplemente la obtenemos. ¿Para qué? Para que sea transformada en diferentes formatos, como por ejemplo mapas digitales, cartografía digital, cartografía análoga, cartografía, bueno, en papel, bases de datos, estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Gran cantidad de formatos que son utilizados justamente con la tecnología de información que encontramos hoy en día. La tecnología de vanguardia o lo que conocemos como las últimas tecnologías o las tecnologías de punta, las grandes tecnologías que encontramos hoy en día. Ahora, dentro de esta, insisto, nueva era de las tecnologías, sin duda alguna vemos esa estrecha relación que tiene tanto la geomática, por supuesto, dentro de esta G-Science. Vamos a tomar, me tomé este párrafo tal cual, escrito por un científico, por el científico Down, que comenta que el G-Science, esa ciencia de la información, es, y esto es en esencia lo que nosotros debemos considerar de las herramientas y de nuestro curso en caso particular. El G-Science es una disciplina académica que aborda temas que son totalmente necesarios, fundamentales, que rodean el uso de una gran variedad de tecnologías que son digitales. Por eso vamos a centrarnos en esas tecnologías que podemos encontrar nosotros hoy en día de manera digital y que nos facilita la gestión de esos recursos justamente para manejar esa información geográfica. Esto hace parte de esas herramientas que nos ofrece la geomática, a saber, para encontrar datos, capturar datos, información de lugares, actividades, cualquier tipo de actividad que se llegue a presentar, cambios hechos por el hombre o cualquier fenómeno generado por la naturaleza cerca de la superficie de la Tierra y que por supuesto podemos nosotros luego llevarlo a un nuevo formato, diferentes tipos de formatos, simplemente para su divulgación. A partir de ahí, esas tecnologías que encontramos y que favorece, por supuesto, la geomática, pero que hace uso el G-Science, encontramos nosotros áreas de investigación como los sistemas de información geoespacial, que es como ese término que más escuchamos nosotros, por supuesto la cartografía en esencia, por supuesto la geodesia, que ya pronto iremos a ver qué significa esa geodesia, lo comentaba ahora,
medición de la Tierra, la topografía, medición de esas características tanto naturales como artificiales de la Tierra, la fotogrametría, medición a partir de una serie de fotogrametrías, digamos que más que imágenes son fotografías, sistemas de posicionamiento como el GPS, posicionamiento exacto sobre puntos, cualquier punto sobre la superficie de la Tierra y por supuesto el procesamiento de esas imágenes satelitales, simplemente para el manejo y análisis de datos en imágenes captadas a gran distancia sobre la superficie de la Tierra sin estar en contacto directo con él, pero como ciencia también es necesario en su momento que revisemos cuáles son esos fundamentos que generan, que ayudan a la generación sin duda alguna o a la captura, por supuesto, de esos datos y a partir de ello, pues cuál es la utilidad que nosotros le vamos a dar. Con todo esto nos lleva a entender que hoy en día ha evolucionado no solamente las tecnologías, sino la forma en cómo se captura esos datos, cómo se captura y cómo se visualizan, cómo se obtenían esos datos, para qué lo hemos mencionado en su momento, para tomar decisiones. Hemos generado modelos mucho más inteligentes. El hombre ha sentido la necesidad de generar modelos inteligentes para tomar decisiones. ¿A partir de qué? De evolución. ¿A partir de qué? De la necesidad del mismo hombre. Lo digo en manera global. Trabajábamos de esta manera. Se sintió esa necesidad de poder llevar esta información en papel a un sistema de información, es decir, que vincular en este caso las tecnologías computacionales para poder almacenar, para poder alojar y, si era posible, el poder visualizar toda esa información. Y eso es lo que se ha hecho, eso es lo que se ha generado. Pasar del papel a este sistema, pasar de un dimensionamiento 2D que nos puede mostrar la cartografía a lograr un dimensionamiento 3D que podemos generarlo a partir de estos volúmenes que se pueden generar, por supuesto, con estos sistemas de información. A partir de ahí se crearon modelos 3D, modelos más dinámicos, modelos inteligentes, modelos capaces de almacenar información con mayores y mejores características. Este es nuestro mundo, esta es nuestra realidad. Esto es lo que vemos nosotros permanentemente. Esto es lo que hay en esa realidad que está allá afuera. A partir de ello, se genera o se obtiene esa información del terreno que alimenta, obviamente, esta información. A partir de ello se recogen datos o información geoespacial que ayuda a alimentar justamente ese conocimiento. A partir de ello se hacen esa captura por las diferentes técnicas que me van a ayudar, insisto nuevamente, a alimentar ese conocimiento. A partir de obras, a partir de diseños, a partir de infraestructura, a partir de diferentes escenarios, vamos a capturar, vamos a tomar esos datos que me ayuden a hacer esa mejor representación del mundo real que nosotros tenemos allí. Y a partir de esa representación, pues simplemente podemos generar diferentes proyectos. Se pueden generar estimaciones, se puede generar documentación, se puede generar una visualización, se pueden detectar cualquier eventualidad, se puede generar cualquier tipo de proyecto que ayuden, insisto, objetivo primordial de estos sistemas de información geoespacial a la toma de decisiones. Y cuando decimos tomar decisiones es porque seguramente se está generando algún tipo de proyecto y por supuesto ese proyecto necesita que se avalen ciertos desarrollos, que se avalen o que se validen en este caso esas proyecciones para ver si se está trabajando, si se están haciendo las cosas como se deberían hacer. A partir de ello, vemos que se toman decisiones mucho más acertadas, con mejores resultados.
¿Qué significa? Que la información que se genera a partir de esos sistemas nos sirve para tener mayor planificación de cada uno de nuestros proyectos o, vayamos más allá, mejor y mayor planificación. ¿De qué? De esos territorios. A partir de ahí se genera mayor diseño, mejores diseños de obras que sean necesarias realizar. Construcción de esas obras con un mejor diseño y procesos de mejor operatividad a la hora de desarrollar cualquier tipo de obra, hablando, por supuesto, en nuestro enfoque de la ingeniería. A partir de ello, vamos a generar mayor toma de decisiones que sean mucho más oportunas, que sean mucho más acertadas y, por supuesto, esperando, si así se hace de manera organizada, obviamente mejores resultados. Con ello, simplemente vamos a decir todo esto del G-Science que ya vimos, todo lo que comprometo, simplemente es, dentro de esto, es una forma de nosotros capturar y modelar esa realidad que encontramos nosotros allí en el territorio. ¿Para qué? En lo posible para planificar, sin duda alguna, el futuro, gestionar mejor esos territorios, organizarlos de acuerdo con necesidades reales, no simplemente una necesidad. Es que necesitamos en el pueblo crear un aeropuerto. Ajá, creamos el aeropuerto y después, ¿qué? No llega ni un avión. No, es crear necesidades que sean de prioridad. ¿Para quién? Para mejorar, entre otras cosas, obviamente la calidad de vida de los ciudadanos. Monitorizar en tiempo real cada uno de esos fenómenos o de esos eventos. ¿Por qué creen? Y esto es muy interesante. Por ejemplo, cuando se produce un evento, un fenómeno como por ejemplo un huracán en Estados Unidos, huracanes en Estados Unidos siempre están pendientes, en 3 días va a tocar tierra. En 2 días va a tocar tierra. Ya se han desalojado tantas personas de tal parte porque va a llegar por tal parte. En 3 horas va a tocar tierra. Así sucesivamente. ¿Por qué? Porque monitorizan la información en tiempo real. ¿Para qué? Para que se genere, por supuesto, eso, modelamientos, evitar pérdidas humanas. Las pérdidas de infraestructura, bueno, en algún caso, pues se presentan, pero por lo menos evitar esas pérdidas humanas. Modelo. Imaginemos ahora lo que sucedió hace que el mes antepasado en San Andrés. Nadie estaba preparado, sucedió lo que sucedió. Afortunadamente, las pérdidas humanas no fueron mayúsculas, pero hoy en día ni siquiera se tiene o no se contaba con un plan de riesgo como para decir, ya sucedió esto, vamos a seguir implementando para salir lo más pronto posible de esa situación. Modelado virtual, modelar estos territorios. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pasar de ese dimensionamiento que comentaba en el terreno real, 3D. Pasamos a una cartografía 2D y de esa cartografía podemos pasar nuevamente a un modelado 3D para poder generar, inspeccionar o analizar realmente lo que está sucediendo. Análisis de datos espaciales a partir de generación, por ejemplo, mapa de pendientes, mapas de inundaciones, todo esto podemos nosotros trabajarlo, hacer análisis de tráfico, análisis interactivos con cualquier otra herramienta, análisis, por ejemplo, de alumbrado, análisis de modelamiento digitales de terreno, trabajar en procesos como, por ejemplo, el Business Intelligence, pues simplemente generar una serie de servicios en entornos 3D, aplicados sobre, por ejemplo, dispositivos móviles o simplemente generar una serie de servicios en diferentes plataformas. Trabajar también, modelizar a base de algoritmos especializados, por supuesto, que vinculen lo que conocemos nosotros hoy en día como la inteligencia artificial. Generar aplicaciones que van muy relacionado con esto. Aplicaciones y visores, por ejemplo, Web Map Service, servicios web de mapas o integrarse con otro tipo de servicios. Optimizar todo, tanto desde la captura, tanto
desde el análisis, desde la nueva producción hasta la visualización, etcétera, etcétera, de lo que nosotros encontremos allí. Y por supuesto, muy importante, ¿para qué sirven estas ciencias? ¿Para qué sirven los sistemas de información geoespacial en específico? Para trabajar en entornos coordinados. Cada quien que haga lo que quiera, no. Por eso son herramientas que ayudan a gestionar, y cuando hablamos de gestión hablamos de organización y que sea todo coordinado para entender y por supuesto hablar todos el mismo lenguaje, y una gran cantidad de etcétera que se dan como grandes beneficios a la hora de utilizar o implementar esta serie de herramientas. Como les mencionaba hace un momento, simplemente la historia nos muestra que este señor Roger Tomlinson es un inglés que en los años 60 se fue a trabajar al Instituto Canadiense de Cartografía, y allí vio la necesidad, como les mostraba hace un momento, la necesidad de llevar esta información que se producía en los mapas, de llevarla a un sistema de información que le facilitara tener todo en un mismo equipo de cómputo, en un sistema de información, llevar los mapas a este sistema para almacenar o alojar esa información que era captada en los territorios y que por supuesto solo la podían plasmar en un papel. Llevar eso a un sistema de información en donde se pudiese alojar mayor cantidad de información y tenerla de una manera más práctica a la mano. Este señor empezó a trabajar estos sistemas de información sin pensar que el día de hoy iba a ser conocido como el padre de los GIS. Este señor Tomlinson murió en 2014 y se llevó este honor, por decirlo así, porque a partir del 62 empezaron otras instituciones como la Universidad de Harvard a generar mejores sistemas de información con mayores capacidades para seguir alojando y almacenando información. Luego entraron otras empresas que cuando vieron que Internet había hecho su lanzamiento al finales de la misma década, nace esa gran red de redes, pues simplemente empezaron a ver cuál era ese beneficio que iba a ofrecer esta gran red de redes, por ejemplo, en la información geoespacial o en la cartografía. Entonces empezaron a sentir esa necesidad. Por eso también hay que entender que los sistemas de información geoespacial nacen por y para. Nacen por el hombre y para el hombre. Nacen por el hombre porque él ha buscado esa necesidad de seguir generando mejores capacidades, de seguir ubicando cada uno de esos fenómenos, de seguirse preocupando por el dónde sucede tal evento, y para el hombre, pues para que él mismo haga uso de esos sistemas, obviamente para su propio beneficio en el sentido de generar nueva información, nuevo conocimiento de esos territorios y generar una gran cantidad de proyectos. A partir de ello, el nacimiento de Internet, pues en la década de los 90, este señor Tim Berners-Lee, que es conocido como el padre de la web, pues simplemente ideó una serie de protocolos que conocemos justo hoy en día y que son los con los que trabajamos hoy en día, para que la información que este señor empezó a subir en una plataforma y que dio a conocerse más adelante en Internet, pues que fuera más depurada y que no subiera el que quisiera subir lo que se le diera la santa voluntad, sino que dijo, vamos a generar plataformas propias de las propias entidades para que se responsabilicen y vamos a crearle una puerta de entrada, y con esa puerta de entrada vamos a generar algo para que otro la visite y por supuesto un formato para que sea entendido absolutamente por todos. Esto es cómo funciona Internet hoy en día. Y a partir de esta gran evolución, pues simplemente en esa década de los 90 también nace lo que es el WebGIS. Esa información que se genera, esa información que empezó a desplegarse, esa información que se empezó a coordinar y a gestionar, pues ya se hizo más abierta, ya se generaron mejores y mayores protocolos y por ende se hizo o se desplegó con un alcance mucho más global
a gran número de usuarios a nivel global, mejores o mayor cantidad de plataformas a bajo costo y por supuesto fácil de usar y que podían implementarse para diferentes aplicaciones. Al día de hoy esto va evolucionando y esto va mejorando. Por lo tanto, podemos estar nosotros ya inmersos en una nueva era. Por eso hablamos de nueva era desde sus inicios a hoy, a trabajar en lo que es el cloud technology, las tecnologías almacenadas en la nube en tiempo real para obtener esos datos, trabajar con otras herramientas como por ejemplo sensores, que a partir de sensores se recolecta una gran cantidad de datos, o a visualizar la información que se encuentra en los HIS, por ejemplo, en pequeños dispositivos como estos, que todos los tenemos a mano, o simplemente a partir de utilizar nuevas tecnologías como esas aeronaves no tripuladas, conocidos como drones, o implementar otra serie de técnicas como la realidad aumentada para poder apreciar mayores detalles, o la realidad virtual, que a partir de ello, si aquí realidad aumentada me ayuda a detallar de manera práctica, la realidad virtual me ayuda es a virtualizar, a mirar cosas que no está, pero qué tal si colocamos aquí esto y allí lo otro. ¿Cómo podemos nosotros hacer esa visualización? Y por supuesto, lo que se conoce también hoy en día como mapas inteligentes. Todo esto ya lo estamos viviendo, todo esto ya se está produciendo, así que este futuro del GIS desde el 93 hasta acá ya lo estamos viviendo y ya se está desarrollando. Y sin duda alguna vendrán más desafíos a partir de toda esta evolución y de todo este recorrido. Pero este recorrido no se da solo porque sí. Como todo en la vida necesita una base y unos fundamentos, necesita saberse de dónde viene, cuáles son las bases más dadas o más notorias para que se haya generado esta nueva era, pues simplemente los acelerados avances de la electrónica y la informática. ¿Qué significa? Electrónica, acabé de mencionar. Sensores, sensores en los dispositivos electrónicos, en los dispositivos como los computadores, como nuevos sistemas, como nuevos GPS, etcétera, etcétera. O en la informática, por ejemplo, capacidad de almacenamiento, capacidad de generación de esos software para generar mejores contenidos, mayor cantidad de análisis. La masiva explosión mostrada por los sistemas de percepción remota. Estos elementos, estas tecnologías que están a kilómetros de la superficie, a miles de kilómetros de la superficie de la Tierra, han generado una gran cantidad de cambios en sus diferentes resoluciones, que poco a poco iremos entendiendo qué significa esta resolución espectral, qué significa esta parte espectral, qué significa esta resolución espacial. Su mismo nombre lo dice, espacial, de espacio. ¿Qué significa esta resolución temporal? Tiempo, obviamente. ¿Y qué significa esta resolución radiométrica? En este caso, medición de qué, de energía producida por quién, por los elementos que encontramos sobre la superficie de la Tierra. Poco a poco iremos analizando cada una de estas situaciones. Cambios en los sistemas computacionales, sobre todo en la parte de almacenamiento, capacidad de cómputo, la evolución de los sistemas para generar del 2D y pasar al 3D. Y el auge de los sistemas de transmisión de la información, es decir, la implementación de nuevos sistemas masivos de comunicaciones, constelaciones de satélites y en algunos casos la forma también de localizarnos, como por ejemplo lo que conocemos como GPS o lo que conocemos como GPS. Estos, digamos que son los fundamentos esenciales de cómo se ha venido desarrollando en la historia esta nueva era. A partir de ahí, por supuesto, se han evidenciado esas disciplinas que en algún momento la hemos visto y que en el transcurso de nuestro curso la vamos a ir desarrollando de manera mucho más profunda y, por supuesto, con sus aplicaciones. Una de esas disciplinas es la fotogrametría, que es esa técnica que tiene el fin de estudiar, de definir la forma
la dimensión y la posición de los objetos que encontramos en el espacio de manera precisa. Ahora, la tecnología fotogramétrica o la fotogrametría básica se da mediante una serie de elementos que si vamos a estar allí en la universidad, es un laboratorio que no nos lo podemos perder, es muy interesante, pero también debemos hacer ese reconocimiento de cómo hacer la fotogrametría o cómo se trabaja la fotogrametría hoy en día, que se hace de manera digital mediante la implementación de otras tecnologías como por ejemplo los drones. La fotogrametría básica se da mediante fotografías, por eso se llama fotogrametría. Medir a partir de fotos. Se hace con este aparatico que se llama estereoscopio de espejos, porque juega con una serie de espejos y a partir de esos espejos nosotros hacemos el proceso que normalmente hacemos con nuestra vista, que es el proceso de estereoscopía, es decir, que el cerebro internamente detrás, la vista detrás, hace ese proceso de 3 dimensiones. Esto es lo que hacen los espejos. La fotografía está en 2 dimensiones. Cuando se analiza una fotografía y 2 fotografías con un mismo punto en común, se produce ese proceso de estereoscopía, es decir, pasamos de 2D a 3D y se pueden ver las diferentes relieves, por supuesto, de la zona donde estemos nosotros trabajando. A partir de ello, pues obviamente estas disciplinas, insisto, ahondaremos más adelante en cada una de estas disciplinas, simplemente por mencionar algunas características: rapidez en la cobertura de una zona o región, costo relativamente bajo, facilidad de obtención de detalles topográficos, especialmente en zonas que son inaccesibles, sobre todo con este tipo de topografía mucho más actualizada, y la probabilidad reducida de omitir datos. ¿Por qué? Sobre todo con este tipo de tecnología, ¿ok? Otra disciplina, la percepción remota o la teledetección. También ampliaremos sin duda alguna en el transcurso de nuestro curso, hoy simplemente como una introducción para, o esta disciplina nos ayuda a detectar y monitorear esas características físicas de un área en específico. ¿A partir de qué? Algo muy, muy importante. A partir de la medición de la radiación, tanto reflejada como emitida, de los elementos que encontramos en el territorio. Esto es un árbol, esto es agua, esto es una torre, esto es pasto, esto es lo que sea que sea. Cada uno de esos elementos refleja o emite, dependiendo de las características propias de cada uno de esos cuerpos, de esos objetos, de esos elementos, refleja o emite la radiación. ¿Qué tipo de radiación? La temperatura que cogen los cuerpos a partir de la energía que ofrece el sol. El sol lleva su energía, los árboles absorben esa energía y después el cuerpo expide esa energía. ¿Y qué es lo que hace este aparatico? Este aparato, que ya veremos qué significa, esta gran plataforma lleva consigo un sensor y ese sensor lo que hace es generar un escaneo o un barrido de un área en específica, mientras que la fotogrametría se toman fotos, por ejemplo, de 15 por 15, por ejemplo, kilómetros por kilómetros. Aquí se toman áreas, por ejemplo, de 180 kilómetros por 180 o 180 por 100, el área que se requiera, y toma todo el escaneo. Y es aquí donde podemos nosotros determinar cada uno de estos elementos. ¿A partir de qué? De análisis como la visualización o simplemente análisis a partir de la implementación o utilización de herramientas como el software ArcGIS, que es el que vamos a utilizar inicialmente. Simplemente recopila esa información en una serie de imágenes y ayudan a la investigación a sentir lo que hay justamente sobre esa superficie. Otra disciplina,
el GPS, que también hablaremos en su momento, y esto es importante, y vamos a quedarnos con otro término, chicos y chicas, vamos a quedarnos con otro término. Otro término es que estos receptores, se conocen como receptores GPS, determinan con exactitud la ubicación, latitud y longitud de cualquier elemento sobre la Tierra. Este término, exactitud, cuando hablamos de fotogrametría, hablábamos de qué? De precisión, ¿cierto? Una cosa es la precisión y otra cosa es la exactitud. Nosotros podemos tener este punto acá y yo puedo tomar un dato acá o puedo tomar el dato acá. Si yo tomo el dato aquí, ¿a qué me refiero? ¿A precisión o exactitud? ¿Quién me puede decir? Este dato lo tomo con precisión. Si esta es mi zona, mi área, ¿ese dato lo tomo con precisión o lo tomo con exactitud? ¿Qué creen ustedes? Hola. ¿Con precisión? Con precisión, sí, señor. Y este dato lo tomo con exactitud si estamos hablando de la misma capacidad, en este caso, de información. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues simplemente el pequeño error que se pueda dar a la hora de ser capturado ese dato. Entonces hay que entender, si yo a ustedes les digo, esta sala hay que tenerla a 34 grados centígrados exactamente. Y si alguien dice, no, profe, resulta que la sala está a 33,9 centígrados. Le digo yo, no me sirve, porque yo no necesito que sea preciso, yo necesito que sea exacto. Ahora imaginémonos en una finca linderos. Los linderos necesitan ser exactos, no precisos, porque si no, este señor de acá puede estar perdiendo o este señor de acá tiene que estar perdiendo. Por eso cuando se toman datos, por ejemplo, con este aparatico, para saber exactamente por dónde va, exactamente por dónde va la línea del lindero, se deben evitar se debe evitar el menor error posible que se produzca. Claro está, la tecnología misma, la tecnología por sí sola produce errores. Claro que sí. En su momento veremos cuáles serían esos errores. Por eso, en algunos casos, se genera un más o menos tanto de error. ¿Ok? Otra disciplina que también, pues obviamente vamos a abarcar los sistemas de información geográfica, pero entender lo importante. Los sistemas de información geográfica nos ayudan a esto, a capturar, almacenar, manipular, analizar, administrar y mostrar los datos que encontramos en el territorio. ¿De qué manera organizada? ¿De qué manera organizada? Pero por capas de información. Podemos obtener capas, por ejemplo, de vías. Podemos obtener capas, por ejemplo, de construcciones. Podemos obtener capas, por ejemplo, de vegetación. La integración de todas esas capas en ese mismo sistema, pues nos da lo que es la realidad del territorio. Capas integradas en un mismo sistema. Cuando vamos a crear capas de información. Así se manejan los sistemas de información geográfica, a partir de capas y en conjunto capas integradas para mostrarme esa realidad de cada uno de los territorios. Disciplinas, evolución de estos sistemas de información geoespacial, las tecnologías, no solamente el software que hemos visto, también se generan una serie de políticas, una serie de estándares, el recurso humano que ya toma su importancia y una serie de servicios mediante unas infraestructuras generadas para ofrecer esos servicios. Y estas infraestructuras se denominan infraestructuras de datos espaciales. Y estas infraestructuras de datos espaciales es como nosotros encontramos la información al día de hoy y vamos a trabajar con esas plataformas, vamos a desplegar datos de esas plataformas y a partir de, más bien desplegar, capturar, vamos a generar nuevo contenido.
Otras disciplinas, el geoportal. ¿Qué es el geoportal? Pues simplemente la puerta de entrada a esas plataformas. Aquí les comenté infraestructura de datos espaciales. Aquí le estoy diciendo, el geoportal es ese website cuya finalidad es la ofrecer el acceso a quién, a esta infraestructura de datos espaciales de Cali, por ejemplo, Alcaldía de Santiago de Cali, y que ofrece una serie de servicios, cartografía del municipio de Cali, y que podemos ver vías, construcciones, toda la información, porque una plataforma, infraestructura de datos espaciales, es una plataforma en donde se encuentra integrada absolutamente toda la información que ofrece cualquier municipio de nuestra ciudad y que por supuesto cuente con de nuestras ciudades y que por supuesto cuente con estas plataformas. Vamos a investigar y vamos a utilizar datos que tengan estas plataformas para que, obviamente, para nosotros poder buscar, acceder y poder generar nueva información a partir de ello. Eso es lo que necesitamos. Simplemente, ¿quiénes proveen este tipo de información? Agencias gubernamentales y, por otro lado, fuentes comerciales. ¿Para qué? Para publicar información de lo que hay en sus territorios en diferentes formatos interoperables. Y ya lo veremos qué significa en su momento, qué significa esta interoperabilidad. Publicadas mediante portales, en donde en la web, para eso está Internet, para publicar de manera estructurada y organizada, por supuesto, toda esta información. Ya para mencionar, por mencionar otras ciencias que ya vimos que están dentro del G-Science, la geología, la geomorfología, forma, si aquí hablamos propiedades, aquí hablamos de forma, la hidrología, el ciclo, sin duda alguna que es importante, la agronomía, de cómo se mide de acuerdo con uso. ¿Por qué es importante la agronomía? Porque es aquí cómo se mide el uso del suelo. La arqueología, civilizaciones anteriores, obviamente los recursos naturales y recursos medioambientales y por supuesto unas nuevas tecnologías como por ejemplo el geomarketing. ¿Qué significa el geomarketing? Su mismo nombre lo dice, procesos de mercadeo a partir de la implementación de estas nuevas tecnologías. Y es lo que vivimos hoy en día. Alguno de ustedes el día de mañana que les dé por asociarse con otros compañeros y digan vamos a proyectar una empresa que se dedique a, por ejemplo, para los compañeros de ingeniería civil, a construcción o a diseños, etcétera, etcétera, de obras, de urbanización, etcétera, etcétera, necesitan encontrarnos en alguna parte. Para eso se utilizan las tecnologías para que los puedan encontrar de manera mucho más práctica. O compañeros de ambiental que vayan, no sé, a gestionar una reserva forestal y que pueda dar cabida a que la gente colabore con un aporte haciendo una visita, no sé, se me ocurre. ¿Qué es lo que hacemos? Pues simplemente mostrar dónde está ese lugar con las mejores características, con características de seguridad, equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ello, pues simplemente se va generando información para que lo conozcan usuarios que quieran hacerse partícipes o participar de estos procesos. Así como vemos, hay una gran cantidad de áreas de aplicación, no solamente la geomática, obviamente de lo que es en enfoque en concreto el G-Science, en la planificación urbana, transporte, salud, análisis ambiental, recursos naturales, cartografía, emergencias, monitoreo ambiental, recursos terrestres, navegación, turismo y una gran cantidad de etcétera. Todo esto hace parte de las grandes aplicaciones. Usted está estudiando ingeniería civil, usted que está estudiando ingeniería ambiental, puede generar proyectos desde sus municipios o si viven en las grandes ciudades, ¿por qué no mirar un poquito hacia esos territorios que tienen ciertas deficiencias y por qué no empezar a desarrollar proyectos, por ejemplo, en planificación urbana, catastro, proyectos, transporte, en ingeniería civil? Vayan pensando, chicos y chicas, en ingeniería civil ya se pueden generar proyectos que tengan que ver, como por ejemplo, con diseño vial en un municipio, diseño ¿cómo se llama este documento? De gestión
de transporte, sí, con señalización y todo esto, se me olvidó ahorita el nombre, el documento, no recuerdo cómo se llama, plan vial, se llaman planes viales de diseño de transportes, o que esté vinculado con la parte de salud, pueblitos que necesitan que se ubiquen centros médicos, los compañeros de ingeniería ambiental, la experiencia del mundo, por supuesto, en generar análisis ambientales como, por ejemplo, las partes de deforestación, las partes de contaminación, reservas, etcétera, etcétera. Menciono, ¿no? Discúlpenme el atrevimiento, habrán otras áreas, sin duda alguna, el manejo de esos recursos naturales, chicos de ingeniería civil como ingeniería ambiental en estudios y análisis de cuencas, análisis de suelos, movimientos de masa, ¿por qué no? La agricultura también tiene cabida, la cartografía, cartografía inteligente, manejo de emergencias en diferentes zonas, ese monitoreo ambiental, análisis y monitoreo ambiental obviamente van de la mano, el manejo de los recursos terrestres y marinos, ustedes no se imaginan lo rico que somos en Colombia de tener dos mares, dos costas, y los proyectos que se hacen en este sentido son muy pocos, poquísimos. Monitoreo, presas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y las tecnologías que se emplean, ya la hemos mencionado, sensores, GPS, esta tecnología es muy interesante, la tecnología LiDAR o LiDAR, simplemente a partir de una serie de pulsos electromagnéticos o pulsos más bien, haz de luces de infrarrojo, lo que hacen es penetrar, golpear, más bien golpear en los diferentes puntos que se encuentran sobre la superficie y crean esta imagen de esa superficie. En su momento miraremos cómo trabajar con esta tecnología, obviamente sensores remotos, los drones, las imágenes satelitales, los sistemas terrestres móviles que se requieren sobre todo en las partes centrales a partir de una serie de sensores, cómo podemos generar un modelamiento también. Dispositivos móviles como radar y georradar, no solamente preocuparnos de lo que sucede sobre la superficie, sino también lo que hay debajo de ella, y en algunos casos para ingeniería forestal, incluso ingeniería ambiental, imagino yo que también se pueden implementar todo lo que tiene que ver con algo que ustedes conocen de muy buena mano, que es el CAD, que se puede vincular. Por favor, quedémonos con esto también. No confundan CAD o AutoCAD con SIG, jamás en la vida. El CAD simplemente es una técnica de captura de datos que lo podemos llevar a un sistema de información geoespacial para seguir haciendo análisis. Pero nunca vamos a confundir un CAD con un SIG, ¿ok? El Building Information Modeling, simplemente la construcción de modelos de construcción a partir de estos modelamientos, pues simplemente podemos alimentar también esos sistemas de información. Cámaras y dispositivos de captura de imagen del terreno, por ejemplo, esta cámara se llama cámara multiespectral. Ya hablaremos en su momento qué significa multiespectral, porque entre otras cosas nos favorece la posibilidad de obtener cámaras en diferentes bandas. Iremos hablando ya de esos para que se vea, para que se conforme esta realidad del territorio. Esta cámara, junto con este equipo, se hacen costosas porque un buen dron no se deja de bajar de entre $2,000, $3,000, aunque se pueden ser más económicos, pero esta cámara incluso puede costar más de $10,000. Más económicas las hay, pero pueden una buena costar para generar obviamente información con mayor grado de detalle. Entonces, ya hablaremos en su momento que dependiendo también del área, dependiendo de las necesidades y todo lo demás, obtener una u otra tecnología. La realidad virtual, ya lo vimos, ya lo mencioné, simplemente, ¿qué significa realidad virtual? ¿Por qué no podemos decir, ¿qué pasa si yo incluyo aquí otro slot? ¿Qué pasa si nosotros incluimos aquí algo? Y la realidad aumentada, vamos a aumentar ese algo, su realidad, lo aumentamos para detallar de manera mucho más práctica qué es lo que hay. Impresiones 3D. Ustedes, estudiantes de ingeniería civil, ya deben saber que hay universidades que ya están implementando esta tecnología de manera eficiente para hacer construcciones con material reciclado de viviendas
con impresión 3D. Esto es en Estados Unidos. En España hay una universidad, que no recuerdo si es en Valencia, la Universidad de Valencia o la Universidad de Nueva Granada, que los estudiantes de ingeniería civil hicieron ya prototipos de vivienda familiar, pequeñas, pero ya son viviendas familiares, generadas a partir de materiales reciclados, impresión 3D y vivienda normal entre 60.000 y 70.000 euros. A partir de este desarrollo, las están vendiendo fácilmente en unos 30.000 euros. Simplemente ahí están las tecnologías. El SIG, que ya lo veremos, las infraestructuras, el Open Data, esto es muy interesante. Datos abiertos, ya lo hablaremos en su momento. Obviamente, inteligencia artificial, el monitorear, el saber en tiempo real, el monitorear dónde está localizado o qué evento está sucediendo en cualquier punto de la ciudad, a partir de qué, de nuevas tecnologías, como por ejemplo la tecnología mobile o la tecnología móvil, ¿ok? A partir de ello. Y sin duda alguna, nosotros vamos a empezar a implementar, a utilizar estas tecnologías de productos cartográficos interactivos como los que encontramos en la web. Y los primeros que vamos a trabajar sin duda alguna son los que nos favorece esta gran empresa o este gran producto que es Google Earth o Google Maps o Yahoo Maps o Bing Maps, todo lo que encontramos en la web, y a partir de esta información podemos generar nuevo contenido. Así que vamos a utilizar las herramientas que tenemos en la web para nosotros generar contenido y poco a poco vamos a ir descubriendo cuáles son esas otras opciones que tenemos para nosotros capturar datos. Y sin duda alguna, esa relación que existe con otras disciplinas que hemos visto que esto es lo que nos interesa, tanto la ingeniería civil como la ingeniería ambiental, como por ejemplo la generación de políticas públicas, como por ejemplo otra serie de ciencias que están estrechamente relacionadas a la hora de generar cualquier tipo de proyecto que vincule obviamente estas tecnologías. ¿Para qué? Solucionar problemas, registrar datos, medir, revisar, eso es. Para aplicar, por ejemplo, muy importante, lo comentaba ayer, gestión del riesgo. Vamos a ver un apartado, esto, de cómo aplicar estos sistemas para la gestión del riesgo de desastres. Y a partir de ahí, cómo contribuir, obviamente, con esa generación de esas grandes bases de datos. Ya para finalizar, no nos quedamos solamente cómo ha sido esa evolución, porque el tiempo sigue corriendo y cada vez que evoluciona algo y cada vez que el tiempo sigue corriendo, por supuesto, se van a presentar ciertos desafíos. Y estos desafíos significa que desde hace ya una década, un informe que se generó por el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos sobre los grandes desafíos del G-Science, que son muy similares a los desafíos que ha propuesto las Naciones Unidas sobre las ciencias, estas ciencias de la información geoespacial. Ellos han pensado a grandes desafíos. ¿Cómo vamos a comprender y responder hacia ese cambio medioambiental, ese cambio ambiental que se está dando? ¿Cómo estamos cambiando los entornos físicos de la superficie de la Tierra? ¿Cómo se está manejando y cómo se está preservando esa diversidad biológica de ecosistemas que están en peligro? Como proyectos, ¿qué podríamos nosotros pensar? Como academia, como futuros ingenieros, ¿qué estamos nosotros haciendo para propender, en este caso, por comprender y responder a esos cambios? ¿Cómo están afectando esos cambios climáticos y ambientales la vulnerabilidad de los sistemas humanos ambientales? ¿Cómo promover la sostenibilidad? Recuerde que hay protocolos que nos van a llevar a lo que es el Smart City. ¿Cómo nos va a llevar a esto? ¿Dónde y cómo vivirán 10.000 millones de personas en los próximos años? ¿Cómo vamos a alimentar a todo este montón de personas? ¿Cómo afecta nuestra salud el lugar donde vivimos? ¿Cómo reconocer y afrontar la rápida reorganización espacial de la economía y la sociedad?
¿Cómo está cambiando el mundo en movimiento, del movimiento de personas, bienes e ideas? Si la gente, por una u otra razón en nuestras zonas, en nuestras regiones, por conflictos sociales, está yendo hacia las ciudades. ¿Cómo está afectando la globalización, tanto la economía como la desigualdad? ¿Cómo influyen los cambios geopolíticos en la paz y la estabilidad? ¿Y cómo aprovechar ese cambio tecnológico de esta nueva era en beneficio de la sociedad y, por supuesto, del medio ambiente? ¿Cómo podríamos nosotros analizar y visualizar mejor ese mundo cambiante? ¿Y cuáles son las implicaciones sociales del mapeo? Aquí estamos incluidos, del mapeo ciudadano. ¿Recuerdan al principio lo que es el G-Science y qué era lo que busca? No solamente conocer ese entorno físico, sino cómo estamos nosotros ubicados en ese entorno físico. Así estamos acá. ¿Cómo estamos nosotros ubicados justamente dentro de todos estos entornos como ciudadanos? Como ciudadano yo y como ciudadanos en conjunto. Pero no solo se queda acá. Este informe generado en este Congreso también a la par se generó otra mirada hacia el futuro de lo que es el G-Science, que incluía otros grandes desafíos, como saber dónde está todo en todo momento y generar a partir de ello nuevos formatos que nos puedan identificar y que nos puedan relacionar. ¿Cuál es el rol del ciudadano? Usted como ciudadano, ¿qué hace? ¿Cuál es su importancia? ¿Y cuál es su responsabilidad? No obligación, responsabilidad es el mejor término, porque cuando a uno lo obligan, se hacen las cosas no de buena fe. Cuando uno es responsable, hace las cosas simplemente porque se sabe que es lo correcto. ¿Cuál es su rol de ciudadano? Y, muy importante, ustedes cuando vayan a hacer algún tipo de proyecto que vincule sus ingenierías y que por supuesto vincule o esté relacionado con las zonas territoriales, tengan en cuenta siempre, no lo olviden, la información geográfica voluntaria. ¿Qué significa? La información que les puede dar la gente, los ciudadanos que viven allí en esa zona. Un municipio, aquí o por internet solamente, esto, pero si alguien del pueblo le llega a decir, a ver, como dicen en nuestro país, ingeniero o doctor, aquí, ingenieros, somos ingenieros, vamos a ser ingenieros. Ingenieros, aquí hay una vía por allí, un nuevo afluente de agua por allá, etcétera, etcétera. Son ellos los que conocen. Por eso es importante la información geográfica voluntaria y algunos proyectos ni caso hacen de esa información. Uso de las tecnologías que sean mucho más dinámicas, es decir, hoy en día utilizar las tecnologías para la gestión de la información geoespacial requiere, aquí sí, por obligación, aquí sí cabe el término por obligación, porque si no de nada sirve, tener la información actualizada, seguimiento permanente y que esa información se genere en tiempo real. De nada sirve que se presente un fenómeno y que tengamos todos los datos que quieran. Y si yo quiero ingresar ya a ver esos datos, ops, no puedo dejar, no, me dice que más tarde, no, me dice que no. O entro de una vez y voy a mirar los datos. ¿Alguien me puede decir quién? La información de ahora, del último mes, de la última semana, de esta mañana, tengo datos del mes pasado. No me interesa, me interesa la información de ahora. Y por supuesto, tener en cuenta esa tercera, cuarta y quinta dimensiones. ¿Qué significa? ¿Recuerdan cuando al principio les dije que cualquier punto sobre la superficie de la Tierra tenía dos características, una coordenada X y una coordenada Y? ¿Lo recuerdan? Coordenada X en el espacio sobre el ecuador, coordenada Y en el espacio hacia los polos, por mencionarlo así,
vamos a tener una coordenada Z que me va a dar profundidad, una coordenada T que me va a implicar el tiempo, que va a ser muy importante, y por supuesto una nueva coordenada que vamos a vincularla con la incertidumbre. ¿Qué significa incertidumbre? Yo puedo obtener datos, pero esos datos realmente en el tiempo me van a servir para lo que me van a servir. Eso es lo que debemos pensar. Y por último, que es donde tenemos cabida todos, desafío de la educación. ¿Cuál es nuestro gran desafío? Y por eso es importante lo que yo les decía ayer. Vamos a empezar por esos conceptos y fundamentos básicos que son sumamente importantes. Conceptos básicos de la información geoespacial para el consumo público de esos datos. Ya no vamos a hablar de aplicaciones, sí. Vamos a hablar de consumir esos datos que encontramos nosotros, por supuesto, allí en cualquier plataforma, en cualquier tecnología. Y desde la academia, cómo vamos a comprender y entender cada uno de esos conceptos para darlos a conocer, para que se pueda consumir por cualquier persona que lo requiere y lo necesite. Esto y muchísimo más es lo que vamos a ver nosotros en nuestro semestre. ¿Alguna geopregunta, como dice aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, chicos? Preguntas. Ok. Ahí en la presentación les va a quedar una bibliografía para que la puedan revisar fuera de la bibliografía que tenemos nosotros dentro de la plataforma. Ok. A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué se me hizo? Ok, aquí estamos. Bueno, así vamos a ir trabajando. Hoy 12:27, un día estaremos un poquito menos, un día estaremos un poquito más. Hoy porque era esta introducción, el día martes ya vamos a empezar con nuestras actividades, que ustedes ya saben cuál va a ser, cómo vamos a desarrollar la actividad de seguimiento, pero antes de iniciar clase les voy a indicar qué vamos a hacer o en el transcurso, etcétera, etcétera. Y el martes y el día miércoles trabajamos ya en nuestras prácticas, empezamos a desarrollar nuestras primeras prácticas. Por favor, estén pendientes ya a todos. Imagino, yo les solicité la licencia del software a todos. Guíense por el correo que les acaba de llegar. Entren a esa plataforma de Esri. Creo que entran a la plataforma de Esri. Tienen que registrarse. Cuando se registren, colocan un código y colocan una contraseña y con el código, con el correo de la universidad, creo que es una contraseña, y luego les llegará el código de IVA para que descarguen la licencia. Estén muy atentos de ello, porque para el día martes ya deben tener en sus computadores instalado el software. ¿Está claro, chicas? ¿Está claro, chicos? Sí, profe, yo tengo una pregunta sobre el software. Dime. ¿Uno lo puede instalar, digamos, en diferentes computadores o ya No, en un señor. solo computador? Eso, excelente pregunta, Carlos Mario. Por favor, si lo van a instalar en un portátil, que sea fijo y definitivo, que quede ahí, porque no les va a dejar hacer otra descarga más. Solo deja una descarga. ¿Está clarísimo? Tocaría solicitar a ver si se los dejan instalar en otro equipo, pero preferiblemente, si tienen computador de mesa, descárguenlo en el computador de mesa, una única descarga. Que si usted descargó el 10.5 y dice, ups, no, yo quería el 18 y después va a ir a descargar el 10.8, ahí sí no sé si lo va a dejar. Pero sí lo deja actualizar, que es diferente. Actualizar porque ya está descargado en su equipo, pero si usted lo descarga aquí y allá tiene otro computador y luego va a ir a hacer la descarga al otro computador, no lo va a dejar. ¿Clarísimo? Listo, profe. Listo, profe. Y digamos, si uno ya descargó el programa en el computador y lo quiere pasar, digamos, los archivos a otro computador, así no se dan descarga, sino pasarlo, normal, digamos las carpetas. ¿Las carpetas de descarga del software? Sí, señora, No. o sea, pasar, instalarlo, digamos, en otro computador. No se puede. Listo. No lo va a dejar. No lo va a dejar porque en el otro equipo le va a pedir las actualizaciones y todo. Ah, listo, Okay. profe. Gracias. Digamos que todo se puede en esta vida, pero
pero en este caso no. Porque por ahí hay gente que tiene software, obviamente ArcGIS, ¿cómo se llama? Traqueado. Esto normal, porque sí se puede hacer, pero para eso tenemos las herramientas y por eso los comento de una vez. En el computador donde está, una sola descarga les va a dejar hacer diferente actualización. Eso es diferente. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale, pues nada, entonces nos vemos el día martes. Muchas gracias. Almorzar, que almuercen rico. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego. Ya miro Hasta dónde luego. queda la grabación y ya miro cómo se las hago llegar, ¿ok? Gracias, profe. Gracias.